Ella siempre está pensando cómo puede ser conmigo mejor que tú y cómo puede apartarme de ti. Mami, no quiero ir allá. Prefiero estar en el Overlook y no allá. Wendy estaba atónita. ¿Tan malas eran las cosas entre ella y su madre? Dios, qué infierno para el chico si era así, y él podía realmente leer el pensamiento. De pronto se sintió más desnuda que si estuviera desnuda, como si la hubieran sorprendido haciendo alguna obscenidad. Está bien, lo tranquilizó. Está muy bien, Denny. ¿Estás enfadada conmigo? Dijo él con una vocecita próxima a las lágrimas. No, de veras que no. Solo estoy sorprendida. Iba pasando frente a un cartel que anunciaba Sidewinder 25 kilómetros y Wendy se relajó un poco. A partir de allí, el camino era mejor. Quiero preguntarte algo más, Denny, y quiero que me lo contestes con toda sinceridad que puedas. ¿Lo harás? Sí, mami. La respuesta del chico era un susurro. ¿Papito no ha vuelto a beber? No, respondió Denny y ahogó las dos palabras que se le habían formado en los labios después de la negación escueta. Todavía no. Wendy se tranquilizó un poco más, apoyó la mano sobre el tejano que enfundaba la pierna de su hijo y se la apretó. Papito se ha esforzado muchísimo porque nos quiere, expresó en voz baja, y nosotros también lo queremos, ¿verdad? El chico asintió en silencio, gravemente. Wendy siguió hablando, casi como para sí misma. Sin ser perfecto, se ha esforzado, Denny. Se ha esforzado tanto. Cuando dejó, pasó por una especie de infierno y todavía lo está pensando. Creo que si no hubiera sido por nosotros, habría dejado de luchar. Quiero hacer lo que está bien, pero no sé, ¿tendríamos que irnos o quedarnos? Es como elegir entre la sartén y las brasas. Sí, lo sé. ¿Tú harías algo por mí, Doc? ¿Qué? Intenta hacer que venga Tony. Ahora, pregúntale si estamos seguros en el Overlook. Ya lo intenté, esta mañana, respondió lentamente Denny. ¿Qué sucedió? ¿Qué te dijo? Le preguntó Wendy. No vino, suspiró el chico. Tony no vino. Súbitamente estalló en lágrimas. Denny, tesoro, no hagas eso, dijo ella alarmada. Por favor. La furgoneta se pasó de la doble línea amarilla y Wendy la enderezó, asustada. No me lleves a casa de la abuela, pidió Denny entre sus lágrimas. Por favor, mami, no quiero ir allí. Quiero quedarme con papito. Está bien, aceptó suavemente ella. Está bien, eso haremos. Sacó un pañuelo de papel del bolsillo de la camisa vaquera y se lo ofreció. Nos quedaremos y todo irá bien. Estupendo. 23. En la zona infantil. Jack salió a la terraza, subiéndose hasta el mentón la cremallera de su mono de trabajo y parpadeó bajo el aire frío y claro. En la mano izquierda llevaba unas tijeras de podar cercos accionadas por pilas. Con la mano derecha se sacó del bolsillo de atrás un pañuelo limpio. Se lo pasó por los labios y volvió a guardarlo. Por radio habían anunciado nieve. Se hacía difícil creerlo, aunque se viera cómo las nubes iban acumulándose en el horizonte. Echó a andar por la senda que llevaba al jardín ornamental, pasándose las tijeras de podar a la otra mano. El trabajo no le llevaría mucho tiempo, pensó, con un retoque bastaría. El frío de las noches seguramente habría detenido el crecimiento de las plantas. El conejo tenía las orejas un poquito peludas y a dos de las patas de perro se habían deformado un poco, pero los leones y el búfalo estaban perfectos. Con un rápido corte de pelo sería bastante, y entonces que viniera la nieve.
La senda de cemento terminaba tan bruscamente como un trampolín. Jack se salió de ella y, pasando junto a la piscina vacía, tomó por la senda de grava que serpenteaba entre los animales del jardín ornamental y llegaba hasta la propia zona infantil. Se dirigió hacia el conejo y oprimió el botón que ponía en funcionamiento las tijeras. La herramienta empezó a zumbar por lo bajo. «Hola, hermano conejo», saludó Jack. «¿Cómo te va? ¿Una recortadita en la coronilla y pulirle un poco las orejas?» «Perfecto. Oye, ¿te contaron alguna vez el chiste del viajante de comercio y la anciana que tenía un perro de aguas?» Su propia voz le sonó tan forzada y estúpida que se interrumpió. Se le ocurrió que no le interesaban mucho esos animales. Siempre le había parecido una especie de perversión eso de recortar y torturar a un pobre seto para darle la forma de algo que no era. Al costado de una de las carreteras de Vermont, recordaba haber visto un seto convertido en una cartelera que, desde una elevación que dominaba el camino, anunciaba cierta marca de helados de crema. Hacer de la naturaleza un corredor de helados de crema no estaba mal, simplemente era grotesco. Nadie lo contrató a usted para filosofar, Torrance. Pues era cierto, y tan cierto. Le recortó las orejas al conejo y en el césped fue formándose un montoncito de hojas y ramitas. Las tijeras de podar ronroneaban en ese tono bajo y con una inquietante resonancia metálica que tienen, al parecer, todos los aparatos accionados con pilas. El sol brillaba, pero no daba calor. Ahora ya no se hacía tan difícil creer que vendría la nieve. Jack trabajó con rapidez, pues sabía que en un trabajo como ese, por lo general, detenerse a pensar significaba equivocarse. Le retocó la cara al conejo, que desde esa distancia no parecía para nada una cara, pero desde unos 20 pasos más o menos la luz y sombra se unían a la imaginación del espectador para hacer creer que la vía, y después empezó a pasarle las tijeras por la barriga. Cuando terminó, detuvo el funcionamiento de la herramienta, fue hasta la zona infantil y allí se dio la vuelta bruscamente para ver el efecto total del conejo. Sí, parecía bien. Bueno, ahora le tocaría al perro. «Pero si este fuera mi hotel», les dijo, «os cortaría a todos vosotros al ras del suelo. Y vaya si lo haría. Los cortaría a todos. Repondría el césped en los lugares donde había estado y pondría allí media docena de mesitas de metal con sombrillas de colores alegres. La gente podría sentarse allí a tomar el cóctel en verano. Gin Fizz, cóctel de tequila, Pink Lady. Todas esas cosas dulzonas que beben los turistas, quizá ron y agua tónica». Lentamente, Jack se sacó el pañuelo del bolsillo de atrás y se lo pasó por los labios. Vamos, vamos, se regañó por lo bajo. No era cuestión de estar pensando en eso. Cuando iba a empezar de nuevo a trabajar, un impulso lo hizo cambiar de idea y se fue, en cambio, hacia la zona infantil. Es raro lo imprevisible que pueden ser los chicos, pensó. Él y Wendy habían esperado que Denny estuviera encantado con la zona infantil. Allí había todo lo que pudiera pedir un niño, pero Jack no creía que su hijo hubiera estado allí medio docenas de veces, si es que eran tantas. Tal vez de haber tenido otro chico con quien jugar, las cosas habrían sido diferentes. El portón chirrió ligeramente cuando lo empujó para entrar, y después la grava empezó a crujir bajo sus pies. Primero fue hacia la casa de juguete, un perfecto modelo a escala del propio Overlook. El pequeño edificio tenía más o menos la altura de Denny cuando estaba de pie. Jack se agachó para mirar por las ventanas del tercer piso. «Aquí viene el gigante a comeros a todos en vuestra cama», anunció con voz hueca. «Ya podéis despediros de la vida». Pero tampoco eso era gracioso. La casa se podía abrir simplemente, como una puerta, haciéndola girar sobre una bisagra oculta. El interior era una decepción. Las paredes estaban pintadas, pero casi todo estaba vacío. Como no podía menos de ser, pensó Jack, sino cómo podían entrar los chicos.
Si en el verano había algunos muebles, ahora debían de estar guardados en el cobertizo de las herramientas. Jack cerró otra vez la casa y el cerrojo volvió a encajarse en un pequeño clic. Después fue hacia el tobogán, dejó en el suelo las tijeras de podar y, tras haber echado un vistazo a la senda para asegurarse de que Denny y Wendy no habían regresado, subió hasta arriba y se sentó. Aunque era el tobogán para los niños mayores, seguía siendo incómodamente ajustado para las nalgas de un adulto. ¿Cuánto tiempo hacía que él no se subía a un tobogán? ¿20 años? No le parecía posible que fuera tanto, no tenía la sensación de que fuera tanto, pero claro que tenía que ser eso, o más. Recordaba que su padre solía llevarlo al parque, en Berlín de Nueva Hampshire, cuando él tenía la edad de Denny, y que él no se perdía un solo juego, ni el tobogán, ni los columpios, ni el balancín, ni nada. Después, él y el viejo se comían un perrito caliente y le compraban cacahuetes al hombre del carrito. Se sentaba en un banco a comerlos y en torno de ellos se formaba una nube de palomas. «Malditos bichos rapaces», rezongaba su padre. «No les des nada, Jackie». Pero después terminaban los dos dándoles de comer y riéndose de la forma en que corrían tras las semillas, esa forma tan voraz de correr tras las semillas. Jack no recordaba que el viejo hubiera llevado nunca a sus hermanos al parque. Jack era su favorito y aún así había recibido lo suyo cuando el viejo estaba borracho, es decir, la mayor parte del tiempo. Pero Jack lo había querido durante todo el tiempo que pudo, mucho después que el resto de la familia no sintiera por él más que odio y miedo. Empujándose con las manos, descendió, pero el descenso no le dio placer alguno. Como nadie lo usaba, el tobogán estaba áspero y no se podía tomar la velocidad suficiente. Además, él tenía el trasero demasiado grande. Sus pies de adulto chocaron en la leve depresión que había formado el choque de miles de pies de niños antes que los suyos. Se levantó, se sacudió los fondillos del pantalón y miró las tijeras de podar, pero en vez de recogerlas, se dirigió hacia los columpios, que también fueron una desilusión. Desde el cierre de la temporada, las cadenas se habían enmohecido y al moverlas chillaron como si algo les doliera. Jack se prometió que al llegar la primavera las engrasaría. «Déjalo», se regañó, «ya no eres un niño y no necesitabas venir a este lugar para demostrarlo». Pero siguió hasta los aros de cemento. Eran demasiado pequeños para él y pasó por encima, y después hasta la cerca de seguridad que delimitaba los terrenos del hotel. Pasó los dedos entre el enrejado y miró a través de la cerca. El sol le dibujaba sobre la cara las líneas de sombra, como si fuera un hombre entre rejas. El propio Jack advirtió la similitud y sacudió el enrejado, poniendo expresión angustiada y susurrando: «Déjenme salir de aquí, déjenme salir de aquí». Pero por tercera vez la cosa no le hizo gracia. Era hora de ponerse de nuevo a trabajar. Fue en ese momento cuando oyó el ruido detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, con el ceño fruncido, avergonzado, preguntándose si alguien lo habría visto tonteando por ahí en el territorio de los niños. Sus ojos recorrieron los toboganes, el zigzag que formaban los balancines, los columpios en los que solo se mecía el viento. Más allá de todo eso, en el portón y la cerca baja que separaban la zona infantil del césped y del jardín ornamental, los leones se agrupaban en torno de la senda, como para protegerla. El conejo se inclinaba fingiendo comer hierba. El búfalo parecía pronto a atacar. El perro seguía agachado. Tras ellos se veía el campo de golf y el edificio del hotel.
Desde donde estaba, alcanzaba incluso a ver el borde elevado de la cancha de Roque, del lado oeste del Overlook. Todo estaba lo mismo que hace un momento. Entonces, ¿por qué había empezado a ponerse la carne de gallina en la cara y las manos? ¿Y por qué en la nuca el pelo empezaba a erizársele, como si la piel se le hubiera puesto repentinamente seca? Con los ojos entornados, volvió a mirar hacia el hotel, sin encontrar respuesta. Seguía simplemente allí con las ventanas a oscuras, mientras un tenue hilo de humo se escurría por la chimenea correspondiente al fuego encendido en el vestíbulo. Muchacho, más vale que te pongas en marcha, porque si no, cuando regresen se quedarán pensando que no hiciste nada en todo el tiempo. Ponte en marcha, claro, porque estaba por nevar y había que recortar esos malditos cercos. Era parte del acuerdo. Además, no se atreverían. ¿Quién no se atrevería? ¿Qué no se atrevería? ¿A qué no se atreverían? Empezó a andar de nuevo hacia donde había dejado las tijeras de podar, al pie del tobogán grande, y le pareció que el ruido de sus pies al hollar la grava era anormalmente fuerte. Ahora había empezado a contraérsele también los testículos y sentía las nalgas duras y pesadas, como de piedra. Por Dios, ¿qué es esto? Se detuvo junto a las podaderas, pero no hizo ningún movimiento para recogerlas. Sí, claro que había algo diferente en el jardín ornamental. Y era tan simple, tan fácil de ver, que ni siquiera lo había notado. Vamos, se reprochó, si acabas de recortar el maldito conejo, entonces ¿qué? ¿Es eso mismo que es? La respiración se le ahogó en la garganta. El conejo estaba a cuatro patas, mordisqueando la hierba. Tenía la barriga contra el suelo, pero no hacía 10 minutos que estaba sentado sobre las patas traseras. Claro que sí, si él le había recortado las orejas y la barriga. Sus ojos se movieron velozmente hacia el perro, cuando él había venido por la senda. El perro estaba sentado, en la actitud de pedir una golosina. Ahora estaba agazapado, con la cabeza inclinada, la muesca de la boca contraída en un gruñido silencioso. Y los leones. Oh, no, nene. Oh, no, 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 no es posible. Los leones estaban más próximos a la senda. Los dos que habían a su derecha habían cambiado imperceptiblemente de posición, se habían acercado más y la cola de la izquierda ahora estaba casi sobre la senda. Estaba seguro de que, cuando pasó junto a ellos para atravesar el portón, ese león estaba a la derecha y tenía la cola arrollada junto al cuerpo. Ahora los leones ya no defendían la senda, la bloqueaban. De pronto Jack se cubrió los ojos con la mano y después volvió a bajarla. Lo que veía no cambió. Un suspiro suave, demasiado bajo para ser un gruñido, se le escapó. En la época en que bebía, siempre había tenido miedo de que le sucediera algo así, pero cuando uno bebía de esa manera, a eso se le llamaba delirium tremens, lo mismo que le pasaba al viejo Ray Milland en Días sin huella, cuando veía bicharracos que salían de las paredes. Y cuando uno estaba sobrio, ¿cómo se llamaban? La intención de la pregunta era retórica, pero su mente la respondió. Se le llamaba locura, de todas maneras. Al volver a mirar los animales del seto, se dio cuenta de que algo había cambiado mientras él tenía la mano sobre los ojos. El perro estaba más cerca. Ya no seguía agazapado, sino que parecía estar preparándose para correr, con los cuartos traseros flexionados, una de las patas delanteras extendida y la otra hacia atrás, con la boca más abierta, con gesto que parecía más amenazante. Ahora hasta le pareció ver forma de ojos entre el follaje, de ojos que lo miraban.
¿Por qué hay que recortarlos si están perfectos?, pensó histéricamente. Otro ruido, leve. Involuntariamente retrocedió un paso cuando miró a los leones. Parecía que uno de los dos de la derecha se hubiera adelantado apenas al otro. Tenía la cabeza baja. Una de sus garras estaba ya casi junto al cerco bajo. ¡Santo Dios! ¿Y ahora qué más? Ahora te salta encima y te devora como uno de esos cuentos infantiles de terror. Era como el juego de las estatuas que jugaban cuando eran pequeños. Uno de los chicos contaba, dando la espalda a los otros, hasta 10, mientras los demás se adelantaban sigilosamente. Cuando llegaba a 10, el que contaba se daba la vuelta con rapidez y si alcanzaba a ver moverse a alguien, lo sacaba del juego. Los demás se quedaban inmóviles como si fueran estatuas, hasta que el otro se daba cuenta otra vez y se daba la vuelta para volver a contar. Así iban acercándose cada vez más hasta que finalmente, cuando la cuenta andaba entre 5 y 10, uno sentía que una mano se le apoyaba en el hombro. En la senda crujió la grava. Con un movimiento espasmódico, Jack giró la cabeza para mirar al perro y lo vio en mitad de la senda, apenas por detrás de los leones, con la boca abierta. Antes no era más que una mata de ligustrina recortada para que diera la impresión de un perro, algo que si uno lo mira de cerca perdía todo el parecido. Pero ahora Jack distinguía perfectamente que estaba recortada para que pareciera un pastor alemán y los perros pastores eran bravos. Podía enseñárseles a matar. Un murmullo bajo, susurrante. El león de la izquierda había avanzado ya a la empalizada y con el hocico estaba tocando las tablas. Parecía que lo mirara con una mueca. Jack retrocedió 2 pasos más. La cabeza le latía desesperadamente y sentía como el aliento le raspaba la garganta. Ahora también el búfalo se había movido, describiendo un círculo hacia la derecha, por detrás del conejo. Tenía la cabeza baja y los verdes cuernos de follaje apuntaban hacia él. La cosa era que, al mismo tiempo, no se los podía vigilar a todos. Imposible. Sin darse cuenta, en su concentración desesperada de que estuviera articulando ningún sonido, a Jack empezó a escapársele un gemido de la garganta. Sus ojos saltaban de una a otra de las criaturas inverosímiles, procurando ver sus movimientos. Las rachas de viento resonaban, amenazantes, entre las ramas entretejidas. ¿Qué ruido harían cuando lo alcanzaran? Pero si ya lo sabía, claro, un ruido de cosa que se quiebra, se aplasta, se desgarra. No, esto no puedo creerlo, de ningún modo. De golpe volvió a cubrirse los ojos, apretándose con las ambas manos la cabeza, la frente, las sienes retumbantes. Así se quedó durante un largo rato, juntando miedo hasta que no pudo más. Entonces volvió a apartar las manos, dando un grito. Junto al campo de golf, el perro estaba sentado como si pidiera comida. El búfalo miraba con indiferencia hacia la cancha de roque, lo mismo que cuando Jack llegó con las tijeras de podar. El conejo, erguido sobre las patas traseras, mostraba las orejas atentas al menor ruido, la barriga recién recortada, inmóviles en su lugar. Los leones custodiaban la senda. Durante largo rato, Jack se quedó paralizado, hasta que finalmente la respiración se le regularizó. Buscó los cigarrillos y 4 se le cayeron sobre la grava. Se inclinó a recogerlos, sin mirar, sin dejar de vigilar el jardín ornamental. Y con miedo a que los animales empezaran a moverse otra vez. Los recogió a tientas, guardó cuidadosamente 3 en el paquete y encendió el cuarto. Después de 2 profundas chupadas, lo dejó caer y lo aplastó. Fue en busca de las podaderas y las recogió.
Estoy muy cansado, articuló, y ahora parecía perfectamente hablar en alta voz, no una chifladura. He estado demasiado tenso, con las avispas, la obra, esa llamada de Al, pero todo irá bien. Empezó a andar lentamente hacia el hotel. Una parte de su mente lo tironeaba, frenética, tratando de obligarlo a dar un rodeo en torno a los animales, pero Jack pasó directamente entre ellos, por la senda de grava. Una débil brisa los hizo cuchichear, pero eso fue todo. La cosa se había sido más que su imaginación. Se había llevado un buen susto, pero no había pasado nada. En la cocina del Overlook se tomó 2 excedrinas y después se fue al sótano y se puso a mirar papeles hasta que oyó el ruido de la furgoneta del hotel que se acercaba por la entrada para coches. Entonces fue a su encuentro. Se sentía perfectamente y no creyó necesario hablar de su alucinación. Se había llevado un buen susto, pero no había pasado nada. 24. La nieve. Oscurecía. Los 3 estaban en la terraza bajo la luz cada vez más tenue. Jack en el medio, con el brazo derecho sobre los hombros de Denny y rodeando con el izquierdo la cintura de Wendy. Miraban cómo la posibilidad de decisión se les escapaba de las manos. Hacia las 2:30 el cielo se había nublado completamente y 1 hora más tarde había empezado a nevar, y esa vez no hacía falta un hombre del tiempo para decir que era una nevada en serio, no unos cuantos copos que fueran a derretirse o a volarse cuando empezara a azotarlos el viento nocturno. Al principio, la nieve había caído en una vertical perfecta, formando una manta que lo cubría todo por igual, pero 1 hora después del comienzo de la nevada había empezado también a soplar el viento desde el noroeste, y la nieve ya se estaba acumulando contra la terraza y los lados de la entrada para coches del Overlook. Más allá del parque, la carretera ya había desaparecido bajo una gruesa manta blanca. Los animales del jardín ornamental tampoco se veían, pero cuando Wendy y Denny regresaron, ella había elogiado a Jack por lo bien que había arreglado el cerco. ¿Te parece?, le había preguntado él, sin hacer más comentario. Ahora el seto estaba cubierto por una amorfa capa blanca. Curiosamente, los 3 estaban pensando cosas diferentes, pero sintiendo la misma emoción, alivio. Por fin habían cruzado el puente. ¿Llegará alguna vez la primavera?, murmuró Wendy. Jack la abrazó con más fuerza. Antes de que te des cuenta, ¿qué te parece si entramos y cenamos algo? Hace frío aquí fuera. Wendy sonrió. Durante toda la tarde Jack le había parecido distante y, bueno, raro. Ahora parecía más normal. Por mí espléndido. ¿Quieres tú, Denny? Claro. Los 3 entraron juntos, dejando que afuera el viento empezara a convertirse en el grave ulular que se prolongaría durante la noche y al que no tardarían en acostumbrarse. Los copos de nieve danzaban arremolinándose en la terraza. El Overlook les hacía frente de la misma manera que lo había hecho durante 3/4 de siglo, con las oscuras ventanas flanqueadas ya por la nieve, indiferente a la realidad de verse aislado del mundo, aunque tal vez la perspectiva lo regocijara. Dentro de su caparazón, sus 3 habitantes iniciaron la rutina nocturna, como microbios atrapados en el intestino de un monstruo. 25. En el interior de la 217. 1 semana y media después, los parques que rodeaban al Overlook estaban cubiertos por una capa de 60 centímetros de nieve, blanca, crujiente y uniforme. El zoológico de Ligustrina estaba sepultado hasta los cuartos traseros. El conejo, rígido sobre las patas traseras, daba la impresión de salir de una piscina blanca. Algunas acumulaciones de nieve tenían más de 1,5 metros de profundidad y el viento las
las cambiaba continuamente, imprimiéndoles formas sinuosas, caprichosas, como si fueran dunas. En 2 ocasiones, ya que se había puesto las raquetas para nieve y habían ido trabajosamente hasta el cobertizo de las herramientas a buscar una pala para despejar la terraza, pero la tercera vez se había encogido de hombros, limitándose a abrir una senda en el imponente montón de nieve acumulada contra la puerta y dejando que Denny se divirtiera al deslizarse por las pendientes que quedaban a derecha e izquierda de la senda. Los ventisqueros realmente imponentes eran los que se formaban contra el lado oeste del Overlook. Algunos de ellos se alzaban hasta una altura de 6 metros y más allá de ellos el constante azote del viento desnudaba la tierra hasta dejar la hierba al descubierto. Las ventanas de la primera planta estaban cubiertas y la vista que se tenía desde el comedor, que tanto había admirado a Jack el día del cierre, no era ahora más emocionante que el espectáculo de una pantalla cinematográfica en blanco. Hacía 8 días que estaban sin teléfono y que la radio que había en el despacho de Ullman era su único medio de comunicación con el mundo exterior. Ahora nevaba todos los días, a veces en breves rachas que apenas espolvoreaban la costra reluciente de nieve ya helada, otras veces en serio, y entonces el grave susurro del viento se elevaba hasta convertirse en un alarido de mujer que hacía que el viejo hotel se estremeciera y crujiera de manera alarmante aún en medio de un profundo lecho de nieve. Las temperaturas nocturnas no pasaban de los 10 a 12 grados bajo cero, y aunque el termómetro colgado junto a la entrada de servicio de la cocina solía subir a 4 grados bajo cero en las primeras horas de la tarde, el afilado cuchillo del viento hacía que resultara incómodo salir sin un pasamontañas. Pero los 3 salían los días que brillaba el sol, enfundados por lo general en 2 mudas de ropa completas y protegiéndose las manos con mitones encima de los guantes. La necesidad de salir era casi compulsiva. El hotel estaba encerrado en círculo entre la huella del trineo plegable de Denny, con el que los 3 lograban variaciones casi infinitas. Denny iba en el trineo tirado por sus padres. Jack se desterrillaba de risa en el trineo mientras Wendy y Denny se esforzaban por tirarlo, cosa que le resultaba relativamente fácil cuando lo intentaban sobre la costra helada, pero materialmente imposible cuando ésta se hallaba cubierta de nieve en polvo. Denny y Mami iban en el trineo, o iba Wendy sola, mientras sus 2 hombres resoplaban, echando nubes de vapor blanco como caballos de tiro, fingiendo que ella pesaba mucho más de lo que era su peso real. Se reían mucho en esas excursiones alrededor de la casa, pero el ulular del viento, con su voz impersonal, enorme y vacíamente sincera, hacía que las risas parecieran forzadas y sonaran a falso. Habían visto huellas de caribúes en la nieve y una vez vieron los caribúes en un grupo de 5, inmóviles todos en el cercado de seguridad. Los 3 se habían turnado con los prismáticos Zeiss y Con de Jack para verlos mejor, y al mirarlos Wendy había tenido una sobrecogedora sensación de irrealidad. Los animales estaban con las patas hundidas en la nieve que cubría la carretera, y a Wendy se le ocurrió que desde ese momento hasta el deshielo de la primavera el camino pertenecía más a los caribúes que a ellos.